Ok. Perfecto, ya está. Pues bueno, sean bienvenidos a esta clase de herbolaria básica. Herbolaria, pues bueno, dentro de las medicinas tradicionales sabemos que todo se comparte dentro de una de las esencias de las diferentes culturas que es la herbolaria, ¿no? Sabemos que la medicina tradicional en todas las culturas se basa en la importancia de cada una de ellas dentro del bienestar. Sabemos que en el anterior tiempo que todas las culturas se basaban en el conocimiento de la observación, el conocimiento que corresponde a prueba y error, sabiendo que todo esto, los diferentes tipos de tratamiento no era tan solamente emplear unas plantas medicinales, sino basadas en la parte espiritual, como también en la parte emocional, como en la parte integrativa, energética, pero también la importancia dentro de lo que es los tratamientos físicos. Sabemos que en todas y en algunas en especial en nuestra cosmovisión, antes de la llegada de los españoles, nosotros teníamos y seguimos teniendo ese conocimiento muy importante dentro de lo que es la comunicación de generación en generación a través del sistema oral. Había, en aquel entonces había, y si sigue todavía existiendo, uno de los chamostlis o de los códices, que es el códice variano, o el medium, que se le conoce como, donde ahí ponían los sabios, inclusivemente, la parte de los registros dentro de lo que se corresponde como las plantas, los procedimientos de cada uno de ellos y también, obviamente, la intersección y la parte importante que se les lleva a cabo dentro de cada una de ellas, la parte de la administración. Cada una de ellas las vamos a ir viendo de una forma adaptadas a la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Posteriormente a que todas las medicinas vamos cambiando de generación, obviamente dentro de todo lo que conlleva a través de nuestros hábitos. ¿Qué quiero decir esto? Vamos a ir aprendiendo de una forma científica, como también en la parte espiritual, como en la parte de lo que nos heredaron nuestros abuelos. No vamos a ser tan temáticos en cuestión de que los abuelos esto, ¿por qué? Porque obviamente ya está el conocimiento, ya está adaptado a través de las generaciones. Después de los españoles, después de la invasión, se conjuntaron varios tipos de conocimientos. Basado en diferentes tipos de conocimientos, pues se adaptaron nuevas plantas con la observación, con la parte de la síntesis, como la parte científica. Entonces sabemos que las nuevas integraciones, como las plantas que hoy conocemos y que las adaptamos nosotros, fueron y siguen siendo importantes como el romero, como la albahaca, y cada una de ellas fueron asiáticas, orientales y también obviamente dentro de lo que son las diferentes. Esto nos basa la importancia, hermanitos, de que debemos de tener la base científica como también la base, digamos, cultural de cada una de ellas. Se integraron en forma aleatoria a través de las experiencias, a través de las pandemias, a través, obviamente, de nuevas enfermedades y de estos grandes médicos que teníamos nosotros en aquel entonces, pues eran diferentes como hoy la tenemos, como por ejemplo, vamos a ver lo que es las transmutaciones de cada planta que se han hecho a través de los siglos y a través de este tipo de que se han relacionado a la parte del desarrollo del ADN de cada una de ellas y la adaptación de cada una que cambian sus sistemas correspondientes a través de todo lo que hay alrededor de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que son los ecosistemas. Cada ecosistema contiene sus diferentes tipos de desarrollo de las plantas, como por ejemplo, vamos a ver ahorita lo que es la interacción de cada una de ellas. Si tenemos un romero, no va a ser igual que el otro romero de Asia, por el subsuelo, por los minerales, por todo lo que conlleva a su alrededor, es adaptogénica. Es, vamos a ver estos principales usos por el medio de preparación. Mucha gente
o nos confundimos a través de las tisanas, de los tés, y este es el tema más complicado y el más confuso que trabajamos dentro de los herbolaria. ¿Por qué digo esto? Porque una infusión de un té de un romero, aunque sea de la misma especie, va a saber diferente a través de las mismas especies mediante lo que es los minerales que carga la tierra. No son los mismos minerales los de Asia, los de aquí de México o de otro continente. Eso lo vamos a estar viendo paso a paso. Ahora sí que vamos a disminuir y vamos a desmenuzar completamente el verdadero significado de alguno de las plantas medicinales que con su servidor le ha servido y hemos hecho ensayo, prueba y error en las investigaciones que se realizan a través de todo lo que son las tisanas, las microdosis, los ungüentos, las parte de todo lo que son los diferentes procesos para la aplicación de nivel tópico, como serían los oleatos, como también los ungüentos, y también en la limpieza que serían los jabones, ¿no? Entonces, había plantas jabonosas, como también había la elaboración de una anterior clase, que sería la parte importante, ¿no? Si van a tener preguntas y respuestas en esta clase, las vamos a dejar al final y vamos a empezar con la presentación. Si tienen algún conocimiento, levanten la manita y antes de dar la presentación, para ver, obviamente, ir avanzando poco a poco. Si no tienen conocimiento a través del conocimiento de las plantas medicinales, pues lo vamos a ver y ustedes me van diciendo. Vamos a ir interactuando cada uno de nosotros nuestro nivel de conocimiento a través de la experiencia que hemos tenido, lo que han ustedes investigado en Internet o inclusivemente dentro de lo que son los libros, conferencias o otras personas que se dedican a la parte de las medicinas tradicionales, que en este caso es la herbolaria. ¿Alguna pregunta tienen ustedes, hermanitos míos? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, Vamos, ¿qué más? vamos, se mantiene. Perfecto. No hay ninguna pregunta. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Por aquí la tenemos, por aquí, por aquí. Ya saben que luego a veces, como siempre, se basa en la parte principal de la presentación. Y vamos a ver, ustedes me indican si ya ven la presentación. Voy a tener en cuenta si ustedes ya la tienen. ¿Si ya la ven? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Bueno, herbolaria básica. Híjole, esto es algo confuso al principio porque creemos que las plantas se basan mediante test o mediante algo. Vamos a viajar en el mundo de las plantas medicinales, que es el bienestar de la naturaleza y la conexión con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente somos parte de la misma integración de la naturaleza y en convivencia con la naturaleza. Vamos dentro de las clases anteriores con el Temastiani, están los trabajos de Tezcatlipoca, están los trabajos del nahualismo y aquí entra el trabajo espiritual. Todo lo que conlleva a través de ustedes van a utilizar su propio libre albedrío. No, aquí no vamos a condicionar qué tipo o energía se condiciona a través de uno. Ustedes lo sienten, ustedes van a sentir el permiso o el compromiso de ustedes mismos. Vamos a utilizar mucho el libre albedrío. ¿Por qué lo menciono? Porque cada uno contiene su propia esencia, contiene su propio conocimiento a través de su experiencia con el trabajo del nahualismo, con el trabajo de cada una de las esencias o el trabajo de Xochipilli o el trabajo de Malinali, como hemos visto ya en los diferentes tipos de tonales. Aquí lo van a ir ustedes agrupando a través de la conexión, a través de sus meditaciones, de sus ejercicios, del trabajo de su tonal y de su nahual. Aquí van a trabajar independientemente y conjuntamente con el grupo y así vamos a ir avanzando poco a poco. Van a ser muchas sesiones importantes, pero de calidad y de valor para desmenuzar cualquier tipo
de confusión que tenemos dentro de las mismas medicinas tradicionales. ¿Por qué digo y acentúo en plural? Porque está la medicina tradicional egipcia, la china, inclusivemente contiene mayor banco de conocimiento de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque se basaron a través de que no destruyeron muchos conocimientos como a nosotros, que nos pasaron digamos, a romper esa parte importante de los registros de plantas medicinales y de mucho uno. Se cuenta y se dice que se pasaron de oral, oral y oral, pero sabemos que esto puede ser algo contradictorio. Es como si fuera un teléfono descompuesto y ahí le echan mucha crema a sus tacos, en verdad. Pero sabiendo que dentro de las mismas medicinas tradicionales como la egipcia, la china, la japonesa, el hinduismo, que es la parte importante dentro de lo que conlleva las medicinas tradicional, lo que es la parte de la ayurveda. Esto vamos a hacer las conexiones a través de su pensamiento, de su existir y de su mismo corazón. Vas a existir a través de tu conexión, a través. Si tú cada día, cada momento das el agradecimiento y a la palabra del agradecer, esto te va a llevar a que lleves una sintonía y una verdadera sincronización de frecuencia a través de tu tonal y parte de tu conciencia de tu nahual. La conciencia a través de la virtud del corazón. Por eso se dice que en la parte dentro de lo que es Yopaltecatzin, el corazón de la medicina. Aquí vamos a dar el sentido de lo que es el Yopaltecatzin, el sentido del corazón, el sentido de las emociones, el sentido del vivir, el sentido del sentir, el sentido de que tú estás vivo a través de lo que te rodea, a través de las plantas, a través de las piedras, a través de la montaña, de los animales también tenemos esa gran medicina que también se basa en algunos, en ciertos casos se da en la curación a través de los animales, dentro de lo que son sus grasas, los huesos, algunas, digamos, sentidos que son los órganos, se utilizan para las diferentes fórmulas para crear las medicinas como los ungüentos. ¿Qué materiales vamos a usar? Sí o sí los vamos a conseguir poco a poco para que nosotros estuvimos trabajando, porque vamos a trabajar. No es dar la clase y tan solo tener los que puedan obtener ciertos materiales, estaría fabuloso. Vamos a estar en la quinta sesión y ahí podemos utilizar las plantas, los materiales que vamos a utilizar. En la introducción de esta clase de medicinas tradicionales en la conexión con la naturaleza, es de que tú estés bien contigo mismo. Vamos a manejar bastante la parte emocional, la parte que estés centrado en el momento que tú estés y la hora adecuada. Por eso se dice que principalmente es el momento y la hora para conectarte. ¿Y cuál es? Es cuando te sientas bien, cuando te sientes tranquilo. Pero fíjate, o fíjense, hermanitos, que cuando estás intranquilo, también es el momento de conexión. Cuando te sientes en desequilibrio, cuando sientes mucho frío, mucho dolor, mucho calor, demasiado viento, obviamente, demasiado tierra, ahí es cuando conocemos estos elementos que conllevan a través de nuestros cuerpos, fuego, tierra, aire y agua. Estos cuatro elementos conforman también nuestro sintaxis de frecuencia a través de ellos. Vamos a conocer los trabajos bioenergéticos de diferente forma a través de nuestra cultura. Como sabemos que todo se basa a través de la experiencia, a través de lo que te congene a ti dentro de tu mismo libre albedrío, a través de tu conexión con la parte de tu propio nahual, de tu propio espíritu, de tu propia conciencia, de tu propio jaguar o de tu propio xochipili. Conlleva también la parte importante de que te conectes. No es tan solo que te conectes, sino reconectarte y volver a sentir la frecuencia a través de los pies. Los pies y la cabeza son las zonas más importantes de conexión con el cielo y la tierra. En diferentes culturas se basa también en la parte de los equilibrios
de estas energías como el yin y el yang. Y también nosotros tenemos esos equilibrios, que es nuestra dualidad interna. Iniciamos en esta parte la dualidad interna, que es tu tonal y tu nahual. No es lo blanco y tampoco no es lo negro, tampoco no es lo malo y tampoco no es lo bueno, ni lo malo ni lo bueno. Es tan solamente tu inteligencia y tu sentir. La inteligencia te hace avanzar, algo que es algo analítico dentro de tu misma conciencia. Sé que suena un poquito completamente diferente, pero así se manejamos a través del sentir, en resumidas cuentas, que es el trabajo del Tezcatlipoca. Es el sentir, tu analítica, lo que tú llegas a observar a través de todo lo que te rodea. Y el sentir es lo que siente tu corazón, que es tú, principalmente la parte de tu tonal, la parte de que te conectas con la luz, que te conectas con tu propia frecuencia, y es el sentimiento y la emoción. Las emociones se conectan de esa forma. Y en pocas palabras estamos teniendo lo que se llama una dualidad interna. Y estas dualidades nos representan a cada uno de nosotros por una energía correspondiente a través de ella. Posterior a esto, vamos a ver la herbolaria. Vamos a minimizar esto. La herbolaria. A través de la herbolaria llega a las artes ancestrales de las diferentes y utilizar obviamente las plantas medicinales, es promover la salud a través del bienestar, las prácticas minerarias que honran el poder curativo de la naturaleza en combinación del conocimiento tradicional de los principios, obviamente botánicos. Todo lo que lleva la parte de nuestros pueblos indígenas hasta las farmacias medievales, aquí estoy hablando de dos conocimientos que se conjuntan a partir de la conquista o de la invasión, como ustedes le quieran llamar. Pero ya eso es la ética de cada pensamiento de cada uno de nosotros. Se basa en este desarrollo propio de tradiciones, que es la parte de la herbolaria, transmitida de generación en generación, como ya habíamos comentado. Pero hoy la herbolaria es complementar los enfoques modernos y el bienestar holístico. Es lo que estábamos comentando, la parte holística, la parte integrativa. Tú puedes hacer todo todo lo que tú quieras sin causar daño. Esto es ofreciendo alternativas naturales para el cuidado diario. ¿Qué quiero decir? Como por ejemplo, en las mañanas nuestro cerebro, para que nosotros nos sintamos bien, el cerebro tiene que reproducir cierta sustancia que es la dopamina, que es la parte que nos genera la parte del bienestar. Es un ajuste que se hace de media hora. A veces cuando nos paramos nos sentimos cabizbajo, nos sentimos así como el famoso dormido, o nos paramos súper dormidos y como que te tomas una agüita, como que te tomas un té, un café. En la media hora ya hizo un escaneo completo del cuerpo humano y es cuando todos los sistemas linfático, el sistema parasimpático, todo el sistema nervioso central ya está completamente ordenado y calibrado en nuestro cuerpo y por eso nos sentimos y como decimos, hoy va a ser un buen día, pero entra también la cognita de cómo está tu emoción y cómo está tu sentimiento. Entonces, cada sentimiento, cada inteligencia, pues nos vamos a sentir obviamente en esa parte. Ese es en los enfoques de estar en conexión constante contigo mismo. Estamos hablando de palabras modernas, pero también de palabras antiguas. Si alguna pregunta que ustedes tengan, vayan ustedes anotando y lo vamos a estar, digamos, respondiendo lo más que se pueda y lo poco mucho que yo sé, se los estaré dando con mucho amor y con mucho cariño con esta parte importante. Vamos a ver la introducción y los materiales a través de la parte de, de lo que vamos a hacer. Voy a dejar un poquito la parte de la presentación y si hay alguna pregunta, me la hacen hasta el último. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Principalmente mantener botellitas ahí. No sé qué pasó. Ahí está. Es que la cámara está en automático, no sé cómo se le quita el zoom. Vamos a tener botellitas de vidrio. El vidrio es un buen conservador
porque obviamente no contienen ningún tipo aunque sea de plástico o puede ser de barro, pero es más complicado. Mantener cosas de barro deben mantener un enfriador natural, que sería un refrigerador natural, que eso después esperemos elaborarlos poco a poco, que es un enfriador o un congelador, ¿no? O un refrigerador natural. ¿Cómo se hace para conservar algunas plantas, inclusivemente algunos alimentos? Vamos a utilizar botellitas de plástico, etiquetas, ¿sí? Etiquetas, vamos a utilizar etiquetas. Vamos a utilizar también palitas de madera, ¿sí? Ustedes las pueden hacer. Esta es hecha de bambú, ¿sí? Palitas de madera. Entre lo más natural que podamos utilizar sería perfecto, ¿sí? Esta yo la hice, obviamente, pues aquí ya está. Lo que lo utilizo, obviamente, aquí está para mover, para raspar y para mover, o sea, doble uso, ¿no? Después vamos a tener lo que son los envases. Hay diferentes tipos de envases, pueden ser para cuando hacemos una microdosis o cuando tenemos una tintura madre. Después vamos a ver qué es una tintura madre, qué es una microdosis y todo. No hay ningún problema. Vamos a utilizar frasquitos de ámbar si los pueden conseguir en las farmacias o lo pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon, en AliExpress, o sea, ya en las tiendas que ahora ya se conocen más. Y pues bueno, van a tener sus propios goteros, un pequeño goterito, ¿sí? Con lo que sea ámbar. ¿Por qué el ámbar? Porque obviamente la luz ultravioleta ya está filtrada y no descompone la parte de la planta o del líquido, porque así no se pierde la parte de la fotosíntesis y hay una mejor conservación. Hay de colores y hay azul, hay ámbar y más oscuro. Hay claros, hay amarillos, pero eso ya se utiliza dentro de la cromoterapia, pero eso ya es otras terapias alternativas que se basan a través de la frecuencia del color. Después podemos obtener lo que son telas. Vamos a utilizar telas, la tela entre más sea de algodoncito y también lo que es la tipo tela que conocemos como la de manta. Vamos a utilizar esos tipos de tela. ¿Para qué? Para aprender a elaborar lo que se le conoce en otros países, lo conocen como pindas. Aquí nosotros teníamos también nuestras propias pindas, pero lo utilizaban con otro tipo de material. Pero ahora, como estamos más modernos, pues se utilizan este tipo de materiales que corresponden de las pindas. Son para tratamientos, aunque sean también físicos y también por absorción por calentamiento, que es obviamente por vaporización o frío, dependiendo también cómo está el cuerpo. Tenemos de estas diferentes tipos de medida. Estas se utilizan para dar obviamente tratamientos físicos, ¿sí? Esto lo puedes dejar en el solecito, lo puedes dejar en un vaporcito. Este es como a nivel general, contiene plantas medicinales adentro y vamos a poder elaborar este tipo de pindas o de esta tipas parte importante dentro de lo que es. Perdón, es que están gritando, no sé por qué. Ok, vamos a utilizar envases de vidrio, ya utilizamos, si podemos utilizar también lo que es envases con medida, ¿sí? Envases con medida, vamos a utilizar, de diferentes tipos de envases, medidores, vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer algunas pruebas de los formularios y lo más importante, vamos a utilizar lo que son la parte de eh, pesador, basculitas. Estas son basculitas que las pueden comprar en la tienda de los orientales o de Sambors. Ajá. O a donde ustedes lo puedan, en Walmart los venden, son muy económicos, o en internet los pueden comprar. Utilizan pilas. Aquí pueden utilizar, aquí se ponen las pilas y ya no, las que no se las puse por ahí, pero esos son algunos materiales que vamos a utilizar, o que son también eh, atomizadores de color ámbar o transparentes. Ahorita se los voy a mencionar por qué. Porque aquí vamos a utilizar los sprays. Vamos a utilizar también
lo que son los transparentes. Este lo hice hoy, este es de frasco de romero. También es válido, pero mantenerlos en un lugar oscuro y la forma de cómo adaptarlas, ¿no? Cómo adaptarnos a trabajar y para qué especificar. Cuando son ya obviamente parte de que son atomizadores, los vamos a ver también adelante, y diferentes tipos de tamaño para los ungüentos. Hay infinidad de materiales que tú puedes usar cuando es para ungüentos. Pueden de ser de estos chiquitos, ajá, ungüentos chiquitos, son de plastiquito, nada más hay que tener cuidado a la hora de vaciarlo, ¿sí? También vamos a utilizar los diferentes tipos de medida. Aquí ya tenemos uno que ya está relleno, ¿sí? La elaboración de ungüentos, ¿sí? Aquí ya tenemos uno, tenemos de diferente tipo de tamaño, aquí más grandecitos, ¿sí? Y conllevan parte de uno. Si ustedes se dan cuenta, tiene diferente color, no son casi el mismo. Ahorita la cámara no sé por qué no lo agarra, pero bueno, son de diferente color. Tenemos esto, tenemos lo que son los envases, cualquier tipo de envase que sea, no sé por qué se pone esta parte de la cámara, se pone el zoom, no entiendo por qué. Cualquier tipo de frasco de café que ustedes tengan, de café, de cualquier de grano, siempre vamos a etiquetar todo lo que nosotros vamos a elaborar. Como por ejemplo, este es del 9 de julio del 2025. Esto es una este es un cola de caballo, este es una microdosis, ajá, este es la tintura madre. Vamos a elaborar las dosificaciones de las microdosis. A nivel particular, me gustan más las microdosis porque hay un mejor efecto de la parte de la planta que es que conlleva con todo, que lleva esa parte importante y posteriormente me dicen que se salió por error no sé quién, una hermanita, pero ahorita esperemos que vuelva porque no me aparecen aquí. ¿Quién está? Todo. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos la parte importante de lo que son las microdosis. Cualquier tipo de envase sería, pero si es de preferencia de vidrio, es mucho mejor con una tapita. Hay tapitas que son de fierrito y le ponemos una bolsita o una telita para que no se contamine, ¿no? Podemos utilizar esa parte importante y lo más importante, llevar un registro por completo un registro por completo de tus plantas medicinales. Ahorita lo vamos a checar. Y plantas secas como plantas ah, frescas y también lo que son los oleatos o los aceites. Vamos a utilizar también los aceites. Perdón por la marca, pero no se la pude quitar. Y va a salir la marca, así mejor la tapamos. Los aceites, como por ejemplo aquí en Acapulco, utilizamos el aceite de coco. Es uno también de muy bueno. Si ustedes lo pueden conseguir, sería excelente. Pero si no, pueden utilizar aceite al centro de almendrado. Aceite de almendros es un poquito, lleva más tiempo en la maceración, pero cuando hacemos un ungüento, ahí sí es muy bueno. No es tan duro como el aceite de coco. Esto dentro de los oleatos lo vamos a aprender a elaborar, pero también si este es aceite 100% natural, si se dan cuenta, aquí está la base del aceite. Aquí se quema. De hecho, si esperemos que ya tenemos programadas todas las sesiones de cómo hacer un aceite de coco. Pueden ir a la tienda de su preferencia, compran 3 coquitos, de esos duritos que tengan bastante carne dura y lo vamos a hacer un aceite de coco en frío. Casi la mayoría lo hacen caliente, pero vamos a usarlo de frío para una pasta de dientes, ¿sí? Aquí tenemos esta parte de lo que ¿por qué quedó color ámbar? Porque es en cocción de calor, este es de calor. Sus aportaciones, vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar ceras, muchas ceras. Ceras. ¿En dónde la pueden comprar?
en mercado, ya sabemos que en los Mercado Libre, en Mercado Libre, Amazon, AliExpress, yo he empezado a comprar en AliExpress, me ha salido muy bueno, y también lo que son los para elaboración de jabones de glicerina, ¿sí? Vamos a utilizar las ceras, mucha cera vamos a utilizar, ya queda poquita, pero ya con los gramajes van a decir, ay, es que es muy poco 1 kilo, es demasiado 1 kilo, es muy bueno. Ya dependiendo al nivel de producción, y ya si ustedes se quedan a hacer su propio negocio, inclusivemente en la última sesión, vamos a ver mercadotecnia, vamos a ver cómo podemos nosotros vender nuestros productos y servicios de herbolaria. Y eso también nos ha ayudado bastante para promover. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más se me olvida? Antes de los materiales, pequeños atomizadores, ay, perdón, pequeños atomizadores, también puede ser de cualquier atomizador, lo podemos, un vehicular para que haga esa transportación. ¿Va? Entonces, estos son los materiales que vamos a utilizar dentro de nuestro curso. Vamos a ir comprando, y una cosa se me olvidaba, vamos a ir comprando alcohol, diferentes tipos de alcohol. Hay alcohol y también vamos a comprar glicerina. La glicerina es un vehicular, casi nadie lo utiliza, no sé por qué, pero bueno, se les hace un poco complicado utilizar la glicerina. Esto ayuda para aportación para los jabones, también para ciertas fórmulas y también para hacer maceraciones también de flores, aceite de flor. Digo, esta es la esencia del pequeño aroma del aroma de la flor. Ajá, muchos lo hacen con el aceite o con el aceite de olivo, pero como el aceite de olivo contiene ciertas propiedades que es más denso de su olor, utilizas más flores que aceite. La glicerina natural, hay diferentes tipos de glicerina, este natural, lo pueden comprar, si estás en Estados Unidos, lo pueden comprar en las tiendas que ya mencioné, o en una droguería, ¿no? En las droguerías o en las farmacias de estas de parisina, digo, perdón, de las farmacias francesas, algo así, no me acuerdo, las pueden comprar. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a utilizar la glicerina. Pueden comprar medio litro. Esta es para un jabones o sales. Y obviamente el alcohol. Hay diferentes tipos de alcohol. Uno de ellos es el alcohol de farmacia, ¿sí? Lo podemos utilizar a nivel tópico. Contiene ciertos químicos, sí, pero vale la pena, pero eso no se va a ingerir. Hay un alcohol y se me dificulta mucho, o para aclararles, el alcohol sin desnaturalizar es el que se puede ingerir. Es de color rojo y dice sin desnaturalizar. Aquí dice desnaturalizado. Ajá. Etílico, desnaturalizado. Debe decir sin desnaturalizar. Quiere decir que no contiene químicos un poquito más fuertes, y obviamente lo podemos servir para hacer ciertas fórmulas a nivel ambiental y también a nivel energético. El alcohol contiene unas propiedades, aunque no lo crean, los chinos fueron los que bueno, no está muy bien, digamos, sustentada la información, pero está entre los egipcios o los chinos que inventaron el alcohol. El alcohol contiene propiedades de limpieza bioenergéticas y de baja frecuencia, aunque utilices tan solamente el alcohol. Te levanta y luego llega la parte del aroma, entra obviamente a la parte del sistema nervioso central, del hipotálamo, y ahí se lo lleva al sistema nervioso central, entran las moléculas, se quedan ahí impregnadas, y es cuando te despierta, ¿no? Entonces, contiene propiedades también de energéticas, y obviamente con la parte dentro de la integración de las plantas, ahí van otras partes dentro de cómo se utiliza la parte bioenergética. Eso es la parte importante de la parte de lo que es los materiales. Esta clase va a quedar grabada, puedes ir posteriormente ver lo que es la parte de repetir la clase, y podemos ver la parte
de los materiales, que de hecho vamos a estar compartiendo la parte importante. Pero bueno, esto es la parte de la herbolaria básica, es mantener esta parte de lo que es la parte holística, alternativa, con los cuidados correspondientes, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es la medicina tradicional. Los principios de la medicina tradicional lleva varios procesos. Uno de ellos son las plantas, ¿no? La planta, lo que son los organismos de vegetal con los compuestos bioactivos que pueden influir previamente lo que es en el organismo del humano. Estos regentes conllevan correspondientemente toda la parte bioquímica, ¿no? Los principios activos son compuestos químicos que son responsables de los afectos terapéuticos como los flavonoides, los terpenos y los alcaloides y de los taninos. Y estas palabras tan de extrañas los vamos a ir viendo poco a poco y las vamos a ir poco a poco entendiendo. A veces nos sentimos, yo también cuando empezábamos la parte de la medicina, de la herbolaria, a mí se me traba la lengua y se me sigue trabando con estos nombres extraños, que son los flavonoides, que son los terpenos, los alcaloides y los tatinos. Vamos a ver, esto es un poquito más técnico, pero es importante saberlo porque así vamos a ir conociendo las propiedades de cada planta que contienen dentro de las mismas para favorecer. Y obviamente vamos a manejar protocolos. Aquí nadie, aquí todos te dicen, dentro de todos los cursos, te dicen, el romero es para esto, esto y esto y esto, es para la circulación, te favorece obviamente regenerativo para el piel, pero si no llevas un protocolo para diagnosticar si es hipertenso o inclusivemente está teniendo digamos, de cálculos renales, ahí sí estamos teniendo en peligro. Aunque no crean, hay plantas que son vamos a ver las toxicidades de cada una de ellas. Toxicidad no quiere decir que te van a afectar al 100%, se dice toxicidad porque llevan ciertas, digamos, efectos químicos que son estos son las toxicidades dentro de lo que lleva la parte química, ¿no? Por eso se dice los niveles bajo, alto, medio y extra alto, ¿no? Y vamos a ver la importancia y vamos a aclarar perfectamente las infusiones que son los preparados con agua caliente para extraer los principios, digamos, solubles en hojas, flores, tallos y raíces. Las infusiones y los tés son diferentes. Una infusión los vamos a ver muy adecuadamente y ese sí, en esa clase nos vamos a profundizar bastante de cómo preparar realmente una infusión, una cocción y correspondiente a eso lo que lleva y los métodos que se utilizan y que son los que, eh, los que yo he investigado son las casas de té. Estas casas de té las lleva Japón, China y la parte de la India, que es la parte de la Ayurveda, que contienen grandes protocolos y estos protocolos de té para hacer las infusiones y las cocciones, en verdad funcionan cuando dices, wow, el sistema digestivo cuando entra a nuestro estómago lo repele luego, al momento que toca cuando tomamos el agua, no es tan solamente el té, porque lo que tenemos la mala costumbre es agarrar, tomamos el té, pero no lo dejamos en la boca. Si tú tomas el té, lo dejas un segundo en la boca y te lo pasas, pero debes de subir un poco la lengua para que entre por la parte de sublingual. Ahí estás absorbiendo la parte de tomar un té. ¿Qué es lo que hacen? Y es un ejemplo sencillo, porque agarran, toman agua y hacen como un buchicito. Y eso es la parte de formar, de tomar un té, ¿no? Eso es eso es donde nosotros todos nos equivocamos, que ahí nadie te lo dice. Inclusivemente yo he visto que tómate un té, sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por 3 meses? ¿Por un mes? ¿Cuántas veces al día? Diferente tipo de protocolo por cada planta. Si es en combinación, entonces sí, se lleva otro tipo de protocolos. Aquí son muchas sesiones, aquí sí vamos a conocer realmente qué es la arbolaria, vas a aprenderla de una forma diferente, pero con bastante información que en verdad, con su servidor,
y otras personas que nos dedicamos parte de la medicina de herbolaria es complicada. Y esto dices, híjole, en la torre, y esto sí, no sé cómo se toma o qué onda. Y muchas preguntas, tómate el té, pero ¿de qué? Pues tómate el té de té de flores. Y cuáles son esas té flores, ¿no? O sea, té es para el estrés. Ya las formulaciones y los gramos es importante. Y aquí yo quiero expandir un poquito de las infusiones. Para una taza de té son 250 mililitros, no más. Ya dependiendo entre 250 mililitros, dependiendo del tipo de planta. Si es planta seca, tienes que hidratarlo un poco para que obviamente suelte los aceites, la parte de los activos y ya de ahí vacías los 250 mililitros de 5 gramos, de 20 gramos, de 40 gramos, de 100 gramos, dependiendo del tipo de planta. Y eso lo vamos a ver formulaciones un poquito muy, digamos, ahora sí que desmenuzando completamente esa parte importante. Después tenemos lo que son las tinturas, que son los extractos alcohólicos concentrados que preservan los principios activos durante meses. Inclusivemente han encontrado hasta casi que han durado hasta un año en lo que te dura una tintura madre, un año, año y medio, dependiendo de las condiciones climáticas en donde tú estés. Aquí en Acapulco, pues hace calor, pues debe ser en un lugar fresco y en la oscuridad. Si estás en un lugar templado o inclusivamente contiene las 4 estaciones del año, pues que esté en un lugar donde consideres. Por lo regular se dejan en estanterías de madera. Puede ser cualquier tipo de madera, de homopan, de PDF, madera. ¿Por qué? Porque conserva mejor las cosas, la parte de la madera. Después de eso lo vamos a ver, el sistema de la parte de los muebles también conlleva esa parte. Las cataplasmas dentro de la medicina tradicional, que son las aplicaciones tópicas de las plantas molidas o cocidas directamente que van sobre la piel. Aquí vamos a ver lo que son los oleatos, vamos a ver lo que corresponde también, como dice, hacer los test con lo que son las cataplasmas y también machacadas directamente con un mortero y se ponen dependiendo la parte de la herida, ¿no? Bueno, si es una herida, pues ya vemos la formulación y si estás teniendo calentura, si tienes problemas de corazón, si tienes problemas de circulatorio, si tienes problemas de drenaje linfático, si tienes problemas de todo este tipo de cuestiones, lo vamos a ver con detalle. Y posteriormente vamos a ver lo que son la parte de los ungüentos. Se deja un poquito alejado de parte de lo que es los jabones, porque aquí en México se utilizaban plantas directas jabonosas. En Europa se utilizaban los jabones, pero sabemos que cuando llegaron los españoles, los jabones empezaron a ser muy importantes en el estado de Puebla. Sí, de hecho el estado de jabonería es Puebla, que contiene una gran cantidad de historia de jabones cuando llegaron digamos, la parte de los españoles, con el conocimiento de Arabia, con los diferentes conocimientos europeos centralizados, como en la parte del oriente, como en la parte sur, contiene eso. Todo jabón es complicado. La jabonería es una de las, a mí me fascina la jabonería, una de las buenas, digamos, principios activos, que es mediante el baño, lavas obviamente tu cuerpo y también utilizas jabones calientes y jabones fríos. Eh, es que es complicado. Los jabones calientes son jabones que contienen plantas de calor que te ayudan a abrir los poros, obviamente con agua tibia o con agua, ¿no? O inclusivemente con poquita agua te calienta el cuerpo y entonces ya lleva los gramajes y las fórmulas. Los jabones fríos son para que te refresques con plantas como la menta, la hierbabuena y como otras plantas que son los jabones fríos. Los jabones que ahora le conocemos como terapéuticos, jabones expectorantes y exfoliantes, jabones, digamos, regenerativos, todos estos conllevan también en sus diferentes tipos de etapa, como por ejemplo los jabones esotéricos o energéticos, ahí ya sería la parte de utilizarlos, de esa parte, ¿no? A la parte de los ungüentos. Vamos a ver pequeñas premisas
de lo que es la herbolaria. ¿Cuáles son sus principales activos de cada una de ellas? Vamos a tener, esto es un ejemplo, lo vamos a ver detalle con detalle. ¿Cuántas plantas medicinales vamos a ver en estas clases? Vamos a ver tan solamente unas 15 a 20 plantas medicinales. ¿Por qué lo menciono? Para que las puedas utilizar. Aunque te aprendas 20 plantas medicinales, haces milagros, haces milagros. Yo a nivel personal, pues nada me sé 40, 50, y eso ya es mucho, 40 ya, ya yo dije, no, pues ahí había una abuela que sabía obviamente más de 130 plantas medicinales, la identificación, ese es tener una supermemoria completa. Pero aquí vamos a ver 15 plantas medicinales, las que vamos a utilizar y las que se utilizan comúnmente, pero trasfondo. No vamos a utilizar, como por ejemplo, aquí hay un ejemplo que siempre vemos en internet. Tenemos como la lavanda, ¿no? La lavanda, pues bueno, sabemos que hay, pues bueno, es antieséptica, cicatrizantes, el uso de infusión, insomnio, aceites aromáticos y precaución no usar en embarazo. ¿Sí o no? Hemos visto este tipo de biografías y pues dicen, ah, pues no, pues este sí es para pues relajante, pero ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cuántos gramajes? En cuánto tiempo? Obviamente, la infusión para aceites aromáticos, pues bueno, pero ¿y de dónde saco el aceite? ¿No? Pues bueno, están los aceites esenciales. Estos aceites esenciales los vamos a utilizar también. ¿Dónde los dejé? Creo que no sé dónde los dejé mis aceites esenciales. Los aceites esenciales los vamos a utilizar. Estos son los típicos que nos encontramos en internet y obviamente se los quiero poner, por ejemplo, para entender la parte importante de llevar un registro completo de tus plantas medicinales. Esto es lo malo cuando navegamos en internet o vemos una receta, pero no lleva una receta con un protocolo. Aquí yo soy un poco en esa parte, a nivel muy personal, yo mismo armo el protocolo, veo las propiedades, para cada persona es diferente, cuerpo diferente, sistema digestivo diferente, hábitos diferentes, comida diferente, y vamos a ver los hábitos correspondientes. Nos vamos así como es un Pactiani, en esta parte es el que es la medicina a través enseña la medicina o da la medicina a través no hay una terminación cuando nos convertimos en Pactianes. Ustedes ya se están convirtiendo ahorita en este momento como Pactianes. Es a través de todo el conocimiento integral, de ese conocimiento a través de todo lo que te estás convirtiendo en los otros cursos. Eso ya te hace complemento del parte de ser Nahual, la parte de ser Pactiani, donde tú mismo te vas a exigir a ti mismo y es tu propia disciplina. Aquí la disciplina es conocer la planta. Y si tú trabajas con esa planta a través de tus cinco sentidos, tu dualidad de tu tonal y tu nahual, es cuando te das cuenta que las propiedades van más allá, tan físicas como etéricas, más allá. Es cuando entiendes que no necesitas psicoactivos con las plantas. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis, utilizar las plantas alucinógenas. ¿Hay plantas alucinógenas aquí? Sí las hay. Como por ejemplo, alguna planta alucinógena, está la manzanilla, está el jengibre y está el romero. Si combinamos estas, tienes una planta alucinógena. No necesitas. Sabemos que la parte de la cosmovisión utilizaban las plantas, los hongos alucinógenos, pero no era tan solamente que ya tenías ese conocimiento implementado, bien sustentado, trabajado y todo para la consejería, para el pueblo. Por eso se dice para un bien común, para algo que se tendrá que sacrificar, que es el hongo, y que ahora muchas partes
lo ponen como un estado recreativo, ese ejemplo. Y hemos visto o hemos trabajado esta parte importante de ser conscientes de tan solamente que tú te digas, ok, voy a probar el peyote. Va, pues órale, lo trabajas, te vas a la montaña. Pero si realmente tu propia palabra te dice otra, que no eres tan directo y tan sincero contigo, pues si así estamos más sacados del camino, pues más te va a sacar el camino en la parte del peyote, de ese, entre comillas, ese viaje. Y no es así. El viaje lo inicias a través de tu propia conexión, de tu propia responsabilidad y disciplina. La medicina tradicional lo maneja de muchas formas. En la herbolaria hay que tener mucha disciplina, disciplinarte en conocer y conocer las fórmulas. Puedes crear un veneno con algunas ciertas plantas sin que se den cuenta en la sangre. Ajá. Hay uno que es venenoso y nos las consumimos a diario, que es el corazón del aguacate, también la parte de la semilla de la manzana, la semillita de la manzana tiene arsénico, en ciertas cantidades más fuertes puedes matar. Si tú puedes cocer una nuez con otra planta, también puedes hacer un arsénico. Aquí estamos hablando de alquimia, si se dan cuenta, la alquimia europea, como también la alquimia parte dentro de mismas condiciones. Esto no es tan solo que sepas el significado de cada una de ellas, sino la parte que te dice la planta cuando llevas el objetivo de la planta. Aquí vemos una parte importante de que comúnmente cómo distribuimos las plantas, cómo se distribuyen los recetarios. Te vas a volver un recetario, vas a tener un control de tu propio recetario, qué gramaje, qué planta vas a utilizar, qué raíz, si es flor, si es tallo, si es obviamente corteza, si es la pura flor o inclusivamente el bulbo de la planta, ¿no? Entonces, o inclusivamente también la parte del, del polen de la planta, ¿no? Hay recetas que son muy complicadas, pueden ser muy bien beneficiosas, como también pueden ser benévolas, ¿no? Malas. Vamos a sentirlo de otra forma, ¿no? Pero esa es la parte importante de que cada uno nos vamos a disciplinar independientemente, ¿no? Independientemente a esa parte de que das la integración a tu propio conocimiento, a tu propio sentir de esa forma. Aquí yo pues puse un ejemplo de lo que es el jengibre, ¿no? Como un antiinflamatorio, digestivo, termogénico, ¿no? Que usa en la infusión, conocimiento medicinal y náuseas, ¿no? El otro, pues la planta digestiva, refrescante, analgésica, la infusiones, pues en la parte de la comida y alivio y náuseas. Más o menos así te lo ponemos en internet o así lo ponen en internet y dices, no, pues está bien la planta, ¿no? De menta, pero hay personas que son alérgicas a la planta, a la menta, ¿no? O son alérgicas digamos, a nivel tópico, tienen ciertas alergias. Aquí sí tienes que llevar un protocolo cuando quieras tú, aunque sea un té de manzanilla. Hay personas que son alérgicas a este tipo de activos de las plantas medicinales. Ajá. Después, obviamente las aplicaciones es lo que estábamos hablando, ¿no? Las aplicaciones como son la parte de las seguridades, ¿no? Como la infusión, las preparaciones caseras, ¿no? Como la abuelita que nos daban esa parte de ese conocimiento empírico, obviamente de gran conocimiento, y aquí tenemos también las preparaciones caseras, ¿no? Una infusión digestiva, como por ejemplo la manzanilla y la menta y el hinojo. Aquí estoy dando entrada a esta parte importante de lo que vamos a estar viendo, eh, perdón, de las plantas medicinales, ¿no? Entonces llevamos lo que es la parte del aceite, que es un aceite relajante, como por ejemplo la lavanda, el romero, ¿no? Una compresa antiinflamatoria, ahí la ponemos, ¿no? Esa parte de los cuidados, ¿no? Entonces, de los cuidados de almacenamiento, pues bueno,
en un lugar oscuro, ventilado y fresco, ya lo hemos mencionado, guardar en recipientes de vidrio, estamos haciendo un pequeño resumen y que seamos, obviamente, bien importante en esa parte tenerlo etiquetado, las fechas de recolección, como también las etiquetas, obviamente, de cuándo se cortó, etc. Y ese lo vamos a ver ahorita en una plantilla que es descargable y es gratuita, yo se las entrego y la vamos a aprender a usar. Y vamos a aprender a usar en nuestros teléfonos móviles, en la computadora, en las tablets, en cualquier tipo de smartphone o si tienes Android o inclusive las puedes imprimir, pero vamos a crear nuestro propio banco de cada una de ellas y la parte de precauciones, ¿no? De los que sean esenciales. Aquí estamos hablando de lo que vemos, me adelanté un poquito, que es el respetar las dosis generales, ajá, orientativas, investigar las interacciones de los medicamentos. Si una persona aquí, vamos a ver si está tomando un losartán, si está tomando obviamente para la presión, si tiene azúcar, obviamente cuántos inyecta de insulina, ¿no? Cómo está trabajando el páncreas, el hígado, el vaso, el corazón, que son las partes, y el hígado, son las partes importantes que genera el calor, el frío, la humedad y lo seco. Eso también vamos a ver, ¿sí? Después vamos a ver las integraciones dentro de la vida moderna. Vamos a ver en la parte de estas sesiones, que es la combinación, obviamente, de 100 los hábitos saludables, tu forma de cómo te preparas por la mañana, o sea, de cómo te paras en la mañana, te haces un autoanálisis de media hora, que es lo que carga el cerebro, ahora sí que hace una alineación y balanceo del cerebro para que todo tu organismo se encuentre en perfecto estado y en perfecto armonía con la misma frecuencia de tu ambiente. Eso es lo que hace nuestro tonal, hace frecuencia ambiental, ahora sí que frecuencia ambiental para que tú te sientas bien. Es la parte integrativa. El uso, obviamente, sostenible de la recolección de los cultivos propios y el respeto de los ciclos naturales de las plantas. ¿Qué quiero decir? Que hay ciertos lugares a donde aquí en Acapulco, pues es calor, se da casi todo, menos la uva ni la manzana y otros, ¿no? Que no se dan porque es calor. Pero aquí vamos a ver los ciclos naturales de cada planta, de cada región, su temporada y hacer un herbularium, que es, aunque sea pequeño, vas a tener tus macetitas, obviamente, de tener esa recolección. Y las tendencias actuales, que es el renacimiento obviamente, de los remedios naturales, de los medios naturales y los productos sin químicos y el autocuidado de la que seas consciente. ¿Qué quiero decir? Que tengas esas actualizaciones en tu corazón. Es el renacimiento de lo capaz de tu propio interés a través de la naturaleza, de remedios naturales, ¿no? Como una pasta de dientes, un desodorante, ¿no? Y vamos a ir nosotros viendo esa parte importante. Ese es durante la misma vida diaria. Y aquí es a donde entramos, que sí es una de las bombas que vamos a aprender, inclusivemente vamos a aprender a vender también, que eso es lo bueno. Si quieren entrar en el mundo de la jabonería, sería excelente. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de lo que es la herbolaria, entra entre el 1977 más o menos, ya, 1970, entre el 59 más o menos, y 1845, pues bueno, entra la jabonería y se perfecciona en ciertas, eso lo vamos a ver un poquito más enfocado en ello, ¿no? Pero obviamente la creación artesanal integrativa de las plantas medicinales es en base de los secoactivos, propiedades terapéuticas del cuidado de la piel. Aquí, si tenemos hermanitas que son expertas en la piel, si son expertas, aquí sí, eh, no soy muy experto en la piel, no tengo esa especialidad, pero sí conocemos cuando es una piel grasosa, piel seca,
y obviamente una piel mixta, ¿no? Aquí podemos hacer los químicos correspondientes, que es la parte de, digamos, de la ausencia de químicos que lleva tu jabón, que son ingredientes naturales como la glicerina, es una de las plantas, es una de las, eh, digamos, bases que hoy se utilizan y hay diferentes tipos de jabones, que es la personalización de cada uno de ellos, como la saponización. Pero aquí vamos a utilizar los jabones de glicerina porque la saponización es diferente y lleva más materiales y su frecuencia es un poco más larga. Aquí lo vamos a hacer teórico, práctico y fácil. Ya tengo el video, se los voy a compartir cuando lleguemos en la parte de las secciones de lo que la sesión de jabones artesanales de glicerina. Algunas bases de ellos que son cuatro. Aquí yo pongo cuatro esenciales, las cuatro jabones esenciales, que es el de canela, lavanda, romero, avena y manzanilla. O lo puedes integrar miel también. Pero, como por ejemplo la caléndula es para piel sensible y es para, te ayuda obviamente a esa tendencia del acné, te elimina el acné, es calmante y cicatrizante natural. Así, tan fácil. Pero ya sabemos las propiedades de la caléndula. Vamos a ver las propiedades medicinales para hacer las fórmulas y ahora sí, para que tú puedas hacer tus propias fórmulas de jabones. Otra está la lavanda, ¿no? Que es un efecto relajante, muy aromático, ideal para pieles normales y mixtas. Pero ojo, hay varios tipos de jabones. El jabón de plantas medicinales, que casi no tienen un olor tan fuerte, pero sí obviamente le puedes poner un aroma, ¿no? Que son los aromáticos, que son los jabones que se ponen en los bañitos y te aromatizan. Esos son jabones aromáticos. No tan solo llegan a la piel porque tienen aceites esenciales muy concentrados y te pueden irritar la piel, ¿no? El romero, aquí, todos los que son base de glicerina con plantas medicinales, esto te va a ayudar a integrarlos junto con lo que es los extractos. Pueden ser los extractos de de hidrolato. Los extractos de hidrolato se combinan muy bien con la parte de la glicerina y son un porcentaje de 1 a 10 o de 0,9.10 o 0,1, 0,5 coma. Eso lo vamos a ver las fracciones de cada jabón y te quede jabonoso, que te quede con esas propiedades químicas. Los verdaderos que vamos a utilizar es el de la caléndula, el de lavanda, que es un relajante para que te sientas bien. Siempre te bañas en las noches con un jabón. Te puedes bañar con tu jabón normal, si tú quieres, de preferencia, pero ya te quitas bien tu jabón normal, te enjuagas bien y puedes utilizar el jabón de glicerina. Su servidor utiliza más jabón de glicerina que los jabones tradicionales. Cambia tu piel. Yo que estoy mucho en el calor, tengo manchas, pero obviamente porque estoy en el calor, utilizo el de caléndula y utilizo el de lavanda para descansar. Para dolores de circulación, pues utilizo el romero, que es un muy buen estimulante y purificante, ¿no? Pero aquí para pieles grasas y obviamente para el cabello, para el crecimiento del cabello. También vamos a ver fórmulas de crecimiento, los más típicos, los que más utilizan las personas y los más que tú puedes distribuir, inclusivamente para nivel familiar. La avena y la manzanilla es una triple acción calmante perfecta para los que tienen piel tópicas o reactivas. Esto es muy bueno para aclarar la piel. Hay personas que tienen los cuellos muy opacos. Esto ayuda, o las axilas o las ingles, que los tienen opacos o como aquí decimos anejos, perdón, anejos bien negros. Este, ayuda a aclarar la piel con lo que es la avena y la manzanilla. Esto tú te tallas, te dejas ahí y te la va aclarando poco a poco. Eso sí, no te lo aclara a los 15 días, son como 4 o 5 meses, pero siempre que también tengas y tomes mucha agua. Eso también tenemos que ver en la alimentación. Tipos de jabones que se combinan a través. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esto es una traducción grandota, pero vayan sacando sus preguntas para respondérselas en cada tema. Bases de jabones de glicerina vegetal con las combinaciones recomendadas, como por ejemplo base transparente, obviamente es fácil para trabajar y mantiene la humedad, ideal para
principiantes y obviamente preserva bien los principios activos. Lo que es la saponización en frío, eso es lo que les decía, que es el proceso artesanal con aceites vegetales y sosa cáustica con jabones maduros de glicerina natural que requiere mayor experiencia. Tienes que saber primero el proceso de glicerina, de la parte de glicerano, para entender la saponización. Pero aquí todo mundo empieza al revés. A mí me pasó, y a todo mundo nos ha pasado, que la saponización es el proceso más difícil para elaborar un jabón artesanal. Pero primero debes de saber las plantas medicinales o los aceites esenciales. Esa es la primera base. La segunda, pues bueno, eh, que empieces a utilizar los jabones de glicerina vegetal, que es los más fáciles de elaborar, y después ya te pasas a la parte de la saponificación. Este sí va a ser, esperemos que el Temastiani nos dé una oportunidad de ver con profundidad de cómo elaborar jabones chingones, jabones padrísimos con la saponización. Tardan hay que se tardan hasta de 4, 6, 7, 8, hasta 12 semanas. Hay jabones que son complicados y dices, wow, quedan padrísimos, pero con un jabón de glicerina contiene mayor resultado y estos los jabones de saponización es para la calidad, porque aquí estás hablando de un poco más de calidad, un poquito más de, digamos, de fifí. Esto, digamos que son artesanales, pero ya mayor, o sea, ya estás hablando de las grandes ligas, como ya un jabonero, realmente un jabonero, ¿no? Y aquí ya son fórmulas, aquí ya son otros preparados con otros aditivos químicos y pues unos son científicos y otros son naturales. Posteriormente, las combinaciones recomendadas para estos jabones aquí son tres. Yo, por lo regular, o inclusivemente hay una estadística, los jabones más utilizados, que es el de caléndula, la manzanilla y la de avena, ¿no? Que es coloidal. La avena coloidal es de hojuela, ¿no? Que son los calmantes. Los jabones relajantes, que es un calmante diferente a un relajante. Son dos cosas distintas, que es el lavanda, el aceite esencial de lavanda obviamente, y la miel. Este tipo de jabones relajantes te va a ayudar a relajarte, a sentirte mejor, ¿no? Aquí lleva la lavanda y un aceite esencial de lavanda, más la miel. Un purificante para purificar tu piel, obviamente, podemos utilizar las arcillas, las arcillas ya sería color verde, las arcillas que tú quieras. Aquí no hay diferencia de las arcillas, ¿no? La arcilla, la planta obviamente del extracto de lo que es el romero, más el tomillo. Estos nombres que utilizamos son los extractos que ya se hicieron con las plantas. Ya se hizo la tintura o ya se hizo el oleato, cualquiera de las dos. Son válidas las dos. Y obviamente para el cierre es para que conozcas esa parte, ¿no? Este cierre importante que primero debes de conocer la planta, ¿no? Estudiar sus propiedades y uso y precauciones específicas, ¿no? Número dos es la práctica con el respeto de tu propio libre albedrío y comenzar con preparaciones sencillas y dosis, obviamente, que a ti te pueda facilitar, ¿no? Conectarte y dar un diagnóstico o una receta adecuada, siempre que sea con el protocolo personalizado y conecta con esa parte con los expertos, ¿no? O sea, aquí en el grupo de Temastiani hay otras personas que se dedican a la herbolaria, es complemento de todos los hermanitos que podemos ayudarlos y también ustedes me ayudan porque luego hay plantas que yo no conozco y también otro hermanito es el complemento de ese conocimiento de la unidad de repartir esa parte, ¿no? Y obviamente la parte importante es vive con la naturaleza, vive obviamente y honra para cultivar tus plantas en tu rutina diaria. Aquí se vuelve un hábito. Tú cultiva tus plantas, conserva, platica. Aquí es el camino parte del Nahual, de los otros temas que está mencionando Temastiani. Esto es un simple ejemplo de que todo se complementa y todo se
engrana con esta parte principal, ¿no? La herbolaria no es tan solamente es un conocimiento, es una conexión más profunda con la parte de los ritmos naturales y el cuidado de la conciencia a través de tu bienestar. Y esa parte importante quiero dejar en parte de esta síntesis de lo que es la herbolaria. No es tan solamente es que conozcas, sino que te hagas tu propia conciencia a través de. Conciencia a través de lo que te conectes, de lo que te haga sentir. Y estamos hablando de herbolaria, pero también se nos olvida la comida. Hay comidas que utilizamos o que nos recuerdan ciertas circunstancias. La comida de nuestros abuelos es complicada, la comida prehispánica es complicada. Muy pocas personas o varias personas tenemos esa parte de las comidas, ¿no? Las tradicionales y la parte de las comidas mestizas, ¿no? Una comida mestiza, pues bueno, lleva esa parte importante, ¿no? Una sopa de verduras, los jugos, preparar jugos, preparar lo que son ahora, como se le conoce, como estos energetizantes, va dentro de la herbolaria también. La preparación de que ahora le dicen la jugoterapia y también va la cromoterapia. Se dice que los que portan mayor fluidez de fuego es los frutos rojos y sirven para la sangre. Si tú tienes acné, pum, 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 es porque estás comiendo mucho fuego. Necesitas algo que te baje ese calor, que son cosas frías, colores fríos, verdes. Bien. Se come el color verde, como el aguacate, ¿no? La espinaca, la lechuga son frescas. Ajá. Hay semillas como, por ejemplo, la parte de la pepita, ¿no? La pepita te refresca y también el cacahuate también te refresca y te elimina todo, ¿no? Las comidas también entran dentro de la herbolaria. Aquí es más entrar en la parte de los jugos, los naranjos, los betabeles, la parte de cómo preparar los jugos. También vamos a ver, como ahora se le dice, la jugoterapia. Vamos a aprender a hacer jugos antioxidantes, purificantes, energetizantes, quemagrasas. Obviamente vamos a utilizar lo que son los detox, que hoy se conoce como los dictos, aguas, aguas frescas, también tiene sus propiedades. Yo me puse en este año, bueno, parte del casi del año, a mediados, vender aguas frescas, pero vender de aguas frescas terapéuticas. ¿Por qué? Porque yo hice una investigación. Por mí es que luego me ataco de risa yo solo, ¿verdad? Hacer las partes de las aguas como la Jamaica, por ejemplo. La infusión del agua de Jamaica, pero hacerla diferente. Sus componentes terapéuticos, ahí la puse, pum. Y si consumes agua de Jamaica, bajas de peso naturalmente, hidratas muy bien tu sistema digestivo está muy bien, está trabajando. Es un buen antioxidante, la Jamaica. Y si tú consigues comer Jamaica, obviamente con azúcar morena o con miel, pues mucho mejor. ¿Y cómo preparar agua? Ahora sí que vamos a aprender cómo preparar aguas frescas, económicas y posteriormente las propiedades. Y la parte de los jugos con los arándanos, con la parte de la piña, inclusivemente un buen hidratante, antioxidante, elimina obviamente todos los radicales libres, el tepache. Sí, el tepache. Aunque luego te pone unas mareadito, ya sea dependiendo de cada quien cómo lo quiera tomar, es muy bueno en cuestión de eso. Si se dan cuenta, es muy amplio la parte del herbolaria. No nos estamos basando en test, sino también en la comida, en las bebidas, el chocolate, ¿no? Aquí yo hago hincapié en la ceremonia del chocolate. De hecho, ni existe la ceremonia del chocolate, pero se tomó de la New Age, ¿no?
pero obviamente el cacao y el chocolate sabemos que es esa parte sagrada, ¿no? Te conecta contigo mismo la parte, lo que te hace afección, arreglar cosas internas de ti. Y es buena terapia contigo mismo el chocolate, tomar chocolate. Si puedes comprar por ahí, tienes la posibilidad de comprar el chocolate. Y tú lo tostas, lo dejas secar, lo tostas y lo mueles. Perfecto. ¿Por qué? Porque estás teniendo el 999.9 de chocolate, que el chocolate que compramos en la tienda, el de Chocomil, el de Carlos V, tiene 0.1% o 0.3%. De hecho, ahí viene la etiqueta de chocolate y lo otro son azúcares, son aditivos y son saborizantes artificiales. Pero si tú haces aquí en Acapulco, está el famoso chilate. Aquí todo el mundo tomamos el chilate como no tienen idea y ayuda. El chilate lo vamos a preparar, vamos a aprender a preparar el chilate. Ese está casi en la mitad, ya al final del curso, a preparar el chilate. Lo pueden hacer ustedes. Inclusivemente el agua de horchata con chilate sabe rico, ya lo probé. Es como si fueran a hacer el agua de horchata, pero se le echa el chilate, digo, se le echa la pasta del cacao y se prepara. El chilate tiene buenas propiedades alimenticias, tiene obviamente, te ayuda al sistema inmunológico, te lo incrementa, el líbido también te lo incrementa, es muy buen energetizante, también contiene, digamos, aparte de refrescante, se sirve en frío y al chilatear, ¿no? Que salga espuma y toda esa espuma con la babita, con la grasa del chocolate, eso es lo que hace interesante. Ahí vienen todas las propiedades medicinales de la grasita que se forma o la natita, ya ven que cuando ponen la leche se forma la latita alrededor y eso es lo que es la parte de la vitamina del chocolate. Y eso es la parte que nadie ve y que nadie toca y que no le importa. Todos nos basamos en esa parte, pero aquí lo integro porque es importante, porque está en el diario vivir, está en tus hábitos. En tus hábitos corresponde esa parte importante. Entonces, vamos con las preguntas y respuestas y cualquier cosa, si puedo responderla, adelante, si no, pues la inventamos, ¿verdad? No, no es cierto. Este, eh, Sería lo más interesante y damos la primera palabra a la hermanita Norma, con mucho gusto. Y pues bueno, esto fue una introducción, no fue tanto, pero queda grabada, lo pueden ustedes ver. Le damos la oportunidad a nuestra hermanita que acaba de levantar la manita, la Socama Timiac. Hermanita Norma. ¿Qué matemáticas? No encontraba el micrófono. Sí, Sí, dígame. la pregunta es, ¿cómo detecto que una persona es alérgica a una planta? ¿Cómo puedo saberlo? Ok, cuando es una persona alérgica a la planta, hay muchos factores Ajá, y en esta cuestión no somos expertos para identificar una persona puede ser a nivel tópico, cuando te pones un aceite o cuando toma poquito bajo de la lengua y si vemos en 10, 15 minutos, empieza a salir ronchitas o empieza a salir amarillo, se convierte amarillo, baja la ok, presión, se tiene que dar esa prueba con un pequeño concentradito de ok. una gotita, agarra, por ejemplo, aquí, agarra un Ujú. concentrado, lo pone, lo deja ahí secar tantito, no lo toque porque su pH es diferente al pH de cada quien, El paciente, y ajá, sí, ahí se ve. O si no hay ninguna reacción, es perfecta. Y le ah, damos de perfecto, tomar, si es microdosis o si es té, le damos de tomar, lo dejamos en la parte de debajo de la lengua, un traguito de si es infusión o té, se deja tantito y si vemos en 15 o 20 minutos, si no es alérgico, no le duele la pancita, no se ujú. siente mareado, o sea, ahí lo vamos a ver en Sí, esa parte. Ujú. ¿qué clase de matemáticas tiene? Quema, quema. ¿Alguien más que tenga preguntas y respuestas? Digo, preguntas, perdón.
porque la respuesta la doy yo, ¿verdad? Ok. ¿Alguien que tenga dudas? Hermanito Enrique, ¿qué más? Tlazocamati, hermanito Yaoye Katsin, este, ahorita usted mencionó que la semilla de la manzana contiene arsénico. Yo de hace unos 3 años para acá, eh, me di cuenta que muchas semillas tienen muchísimas propiedades buenísimas. Y entonces antes yo les quitaba las semillas a todo, a las frutas. Pero después, me di a la tarea de comérmelas, no quitarlas, ni a la sandía, ni a la manzana, ni al limón, ni al etcétera, etcétera. Pero usted dijo que contiene arsénico el de la manzana. ¿Cómo me puede afectar o ayudar comiéndome esas semillas? Ok. La parte dentro de lo que es, si, para obtener el arsénico de la manzana, y ahora sí que de la manzanilla de la manzana, es triturar bastantitas, como unas 40, 30. Las Ajá, trituras y se saca. Ese pequeño juguito es amargoso. Cuando qué sientes, mal. ya ves que se siente como entre amargoso y dulce, entre una o cuatro no pasa nada, pero si ya juntas varias, aunque sean de unas 8 manzanas y las trituras, ya tienes un veneno potente. A lo bueno también es bueno tener arsénico en el cuerpo, sí, pero no tanto, no puede afectarnos, o sea, es beneficioso de una cierta forma. Sí, la semilla de la papaya también es buena. Hay semillas, sí son semillas completamente naturales, como también la parte del aguacate. Ya ves que el aguacate lo parte y sale el aguacate y después hay otra en el corazón del aguacate, esa también es venenosa, pero es cuando estamos hablando ya de cantidades un poco más grandes. Sí se ha comprobado que sí, obviamente, eh, que hay arsénico y hay personas que dan esa parte en la sopa y Ya, pácatelas, ¿no? Entonces, sí, 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 qué mal. sí, ¿no? Entonces, eso es eso, hermanito. ¿Alguna pregunta más que podamos Pues, responder? Se pues puede no, comer todas las semillas, ¿eh? Las que usted quiera. nada más, entonces Con- sí, tengo que investigar porque se me han estado yendo las cabras al monte. ¿qué más? Mire, yo le receto, a mí, el romero, pero ya es de uno, ¿verdad? Que se le van las cabras al monte. El romero, de hecho, el romero es para la memoria. Qué, Eh, el qué- romero, para tener buenos resultados, fíjese, para tener buenos resultados, hermanito Enrique, de hecho, corto usted un pedacito de romero, el flavonoide que tiene es, es mucho mejor olerlo que tomarlo. Agarra un poquito, es un poquito, un poquito. De hecho, el romero es muy escandaloso y lo leemos un poquito y ayuda a retener un poco más sí, la memoria. Esto lo haces cada ratito y todo, ayuda, ¿eh? sí, Ayuda. Ya no se me van las cabras al monte, pero es me he dicho, ¿no? Pero ayuda el romero a mantener personas que no, que yo tengo TDAH y a mí me ha ayudado el romero a controlar el TDAH. Ajá, obviamente, pues es ayuda bastante a centrarte y te centra. Lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar, precisamente yo me los hago directo, los puedes utilizar así, ya directamente. Ajá, lo agarras en un atomizador con alcohol, lo huele ah, y entra, obviamente, esa es la forma para retención de la memoria. quema, 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 quema. ¿Alguien más? ¿Otra quema, duda que quema, tenga? hermanito, se me estuvo yendo un poquito el audio, pero sí le entendí. Ah, Sí, con la imagen, sí, le entendí, sí, sí he hecho algunas veces eso. sí, man. Le agradezco mucho, Tlazocamachi Lilia. Quema, quema, Nionitzin, Tlazocamati. Hermanita, Tlazocamati. Sí, gracias, gracias, Temasiani.
Bueno, no es tanto una pregunta o una duda, sino más bien es una confirmación de lo que dijo hace un momento, de que tenemos que conectarnos con las plantas, con nuestras plantas, ¿no? Darles la atención que se debe de dar. Considero que yo, bueno, yo lo siento, ¿no? Que yo tengo conexión con las plantas. Las quiero mucho, las cuido mucho y les hablo. Yo les hablo, eh, mm, inclusive cuando voy a cortar de un pedacito para hacerme algún té o algo, yo les hablo y les pido permiso para que me den ese pedacito de planta y que me ayude a mejorar mi salud. Em, y siento que ellas sí me lo autorizan, ¿no? Me dicen, sí puedes tomar porque me estás cuidando, me estás regando y pues con esto yo te puedo compensar lo que tú estás haciendo por mí. O sea, yo sí como que tengo una conexión, inclusive, por ejemplo, las rosas, tengo muchas rosas blancas. Cada que corto una rosa le pido también permiso y corto rosas y salen y salen y salen rosas. O sea, nunca se me acaban, siempre tengo muchísimas rosas. Entonces, digo, es una forma de que ellos me estén dando esa alegría, ¿no? O esa parte de conexión. Entonces, yo creo que todos podemos hacerlo si platicamos con las plantas, si nos conectamos con ellas, si les pedimos permiso cuando vamos a cortar un pedacito, o simplemente a lo mejor estás triste y le platicas, le platicas y como que, no sé, yo lo sé, ¿no? O sea, porque lo he visto, lo he sentido y sí estoy de acuerdo con lo que comentas, que sí hay que hacer conexión con ellas. Cualquier planta, cualquiera, medicinal, de ornato, cualquiera, hasta un árbol. O sea, podemos platicar con ellos y hasta siento que en mi mente me contestan. Pero a lo mejor es superstición mía, no lo sé. Eso es lo que quería comentarte, Bastián. Que me atrasó Kamati, Nianitzin, Ceci, Yejecat. Eh, claro, Acat, perdón. Claro que sí, hermanita. De hecho, es como les comento, todo lo que estamos aprendiendo con el Temastiani, el parte del nahualismo, la parte de conexión, la parte dentro de las cuentas calendáricas, estas cuentas, esta parte también va integrada a la parte de los usos y rituales y las ceremonias a través de las plantas, a través de utilizar las plantas a través de las rosas, como usted dice, ¿no? Le puede hacer una ofrenda a Xochipilli, ¿no? Agradecer también esa parte importante de utilizar, yo le digo con todo respeto y a todos ustedes, utilicen su libre albedrío. A todo mundo nos cuesta trabajo utilizarlo, nuestro libre albedrío, lo que realmente tú sientas, lo que realmente tú quieres decir. Pues bueno, si yo le quiero agradecer a la piedra, pues agradece a la piedra, porque es parte somos parte de la misma integración de este planeta o de la planeta, porque la planeta nos vino a invitar a vivir aquí, en este reinado, en lo bonito y no, no digo adverso, sino en la parte de la conciencia. Y a ti, hermanita, que a ti se te dan las rosas, córtalas, déjalas secar las partes de las hojitas de la rosa, déjalas ahí secar, ya vas a empezar a utilizar como saumerio. ¿Por qué? Porque estás utilizando su parte aparte en principio ya tiene tu energía, eso que ni qué, porque ya las regaste, ya las vistes crecer y ahora ya cambió su ciclo, está terminando y ya se está regenerando su ciclo. Esta es la observación de los ciclos naturales de nosotros. Ajá. Entonces, utilízalo, guárdalos, lo haces molienda, ya que hagas molienda, puedes hacer un saumerio con tu popochcomil, con tu copalito, y ahí tienes el polvo de las rosas. Y ya obviamente ya sería tu trabajo ya muy personal, ya obviamente para agradecer, para una parte de tu propia salud,
porque a nivel congénito y a nivel, obviamente, parte de tu subconsciente, pues ya estás trabajando esa parte de tu conciencia, de tu propio Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, hermanita, ahí está un tip también que te puedo yo dar, que ya esa energía que tiene tu planta, esas rosas, es la conexión y aparte te ayuda a nivel descargar todo lo que tengamos en la parte, se hace una descarga mental y no es porque quede la planta, sino queda en el ambiente, a través del ambiente, nosotros percibimos nuestro entorno de cómo está el ambiente, ¿no? A través de las manos, pero es todo, no, toda la parte del tonal, la parte frecuencial de nuestro tonal chimali, de nuestra aura. Entonces, tú ya tienes esa frecuencia con la planta de las rosas, puedes hacer un extracto de rosas, un agua de rosas y la puedes utilizar. Ajá. Ahora ya tienes esa parte, hermanita. Espero que te haya respondido tu pregunta. Si tienes alguna duda más, pues No, adelante, no hay sí, problema. sí, exactamente lo que me está comentando Temastini. Yo, las rosas que ya se van abriendo, que ya se quieren caer, las corto y las pongo a secar. Y esas, el pétalo de la rosa lo uso para saumar, precisamente. O sea, es algo que también otra persona ya me había dicho y sí lo estoy haciendo así. Y sí, sí me sirve para limpiar también. Pues gracias, Temastiani. Gracias. La Socamati, hermanita Ceci Acac. Gracias. Y le damos la palabra al hermanito Yao Quetzal Totopos Pintzin. Está igual como el mío, un poquito larguito, pero bueno. La Socamati, hermanito Yao Quetzal Yejecat. Socamati Temastiani. Ah, Soy Ana Cuetzpali. ah, Es ah, mi Anita. nombre de siembra. Ya lo voy a cambiar porque creo que es muy complicado. No se preocupe, Pero, igual el mío. pues le saludo a su rostro y a su corazón y agradeciendo mucho esta conferencia sobre las plantas. Estoy muy atenta, es muy apasionante para mí el tema de las plantas, de la medicina herbolaria. Em, Sin embargo, pues no tengo o no sé mucho, o sea, muy poquito. A mí me gustaría saber si habrá un tema específico para el uso de las plantas en el temazcal. Y pues sí, así como usted lo está diciendo, ¿no? El orden, las cantidades, porque a veces yo he ido a temazcales donde ponen de diferentes plantas, e incluso he visto que ponen mucha ruda, por ejemplo, tengo entendido pues que la ruda pues puede ser delicada, ¿no? Incluso puede dañar la vista. Entonces, y a veces uno pues no se atreve, ¿no? A decir, pues le va a poner, o sea, si le digo, le va a poner toda esa ruda, pues, y sí, ¿no? Y meten el montón de ruda, y el montón de pirul, y el montón de romero y todo. Entonces, pues se me hace importante de lo que está hablando ahorita, de las combinaciones, las cantidades, que incluso, por ejemplo, las alergias en las personas, que hay personas que pueden salir con síntomas, con alergias. Entonces, pues sería muy interesante una clase dedicada a todo eso, ¿no? Incluso para el Poposcomic, que si son, ahorita con todo lo que escuchaba, si son para desalojar, para atraer, para armonizar, todos, pues el uso, ¿no? Y pues ya que considero importante, ¿no? Y de gran responsabilidad, sobre todo para el que tiene el temazcal, ¿verdad? Porque pues es una responsabilidad que a veces entran niños o en general, pues las personas pueden tener un problema de alergia y pues se puede ocasionar ahí un problema, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi comentario y pues agradeciéndole mucho todo el temario, está muy interesante. Pues también saber cómo va a ser el curso, qué días van a ser, los horarios, la aportación.
y todo eso, Temastiani. Es Niyol Tlazocamachilililla. Camachililía, hermanita, claro, de hecho, aquí en la parte del curso, del curso de este aprendizaje, sí vamos a ver saumerio, vamos a ver el uso del que son temascaleros, a nivel muy personal. El uso del temazcal es bueno, sí, tiene sus propiedades curativas y el sector salud, obviamente la Organización Mundial de la Salud también lo reconoce que comparte de ciertas afecciones y ha aliviado a personas, claro, pero a nivel terapéutico. Perfecto. Sé que hay personas que se dedican al temazcal. No invado su trabajo, pero una cosa es el temazcal y otra cosa es el INIPI. Son dos cosas distintas. Y voy a ser muy claro y muy conciso. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a investigar el uso del temazcal, no era con cantos y no había cantos, principalmente. En zonas arqueológicas o en zonas de la Ciudad de México como Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, eh, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, bueno, ya estamos hablando de extensiones de Puebla y todo, en cada casi casa había uso de temazcal, pero no se cantaba, no se hacía lo que hoy se hace. El uso de temazcal era familiar como grupal, pero no te ibas a cantar ahí, ibas a sanarte a través de las plantas, era en silencio. Conexión contigo mismo. Es como si nos vamos a bañar ahora sí, en la regadera, ¿no? Es esa parte. Que uso terapéutico sí, contiene bastante afecciones positivas, pero el uso del verdadero temazcal real no es un INIPI como nuestros hermanos de Estados Unidos del norte. De hecho, hay personas que, pues bueno, yo me incluyo y lo respeto mucho el trabajo del temazcalero, obviamente con el manejo de las piedras. Se hizo muy ceremonial, está bien, está perfecto, pero en cada casa había un temazcal y el temazcal no era como redondo, como ovalado, ya se le dio el significado ya después. Ajá. Es cuadrado y de hecho en los amostlis ahí viene que es cuadrado, no hay redondos y lo pueden ustedes sustentar en las informaciones reales del uso del temazcal. Y claro, por supuesto, la parte de la persona que rige el temazcal debe de conocer 100% el uso de las plantas medicinales. Y es una falta de responsabilidad de la gente que tiene una persona que corrió 180 temazcales, no sabe de plantas medicinales, no sabe los problemas que puede obtener dentro del temazcal, si es hipertenso o no es hipertenso. Y lo pueden hacer una pequeña demostración en el bracito. Si tú pones ruda con albahaca y te expones en el sol, tienes ahí una infección, no es una infección, tienes ámpulas, se te hacen ámpulas con el romero y la albahaca y la ruda. Esas dos plantas, si las pones juntas y te pones al sol, es igual cuando te pones en el calor, es parecido, pero lo bajas con la parte del sudor. Porque el problema de la ruda, si tienes problemas de la vista, obviamente te puede causar la coma, te puedes quedar invidente, ¿no? ¿Por qué? Porque sube mucho la presión. Ahora, le sube mucho la presión, la calor, estás en una olla express, abren la puerta y ahí caes muerto. Y eso es lo que realmente debemos de ser conscientes de que cuando tú corras un temazcal contigo mismo, el correr dice, se perdió mucha la información aquí, se distorsionó. En verdad aquí sí yo soy muy, muy directo y con todo el respeto,
de que un verdadero temazcal es individual en tu casa. Ajá. Si hay uno grupal, pues bueno, es porque ya ahí ya nació un bebé, o que ya obviamente es para un difunto, o que ya es para una persona, ya son los pasos a seguir de un ritual de un temazcal, pero es diferente a un inipi. Y todos vamos, sí son bonitos los temazcales. Yo he estado, yo casi no canto, yo me quedo callado porque mi trabajo es estar con conexión. El temazcal, tú puedes irte a un temazcal, puedes hacer tu propio temazcal, te construyes, aunque sea de madera o lo que sea, un cuadrito, pones tus plantas, por eso es usar tu libre albedrío. Y el Temastiani lo ha dicho ahora sí que con palabras clave, y hay que entenderle. Utilizar tu conciencia a través de todo tu trabajo, puedes hacer todo lo que tú quieras sin causar daño. Esas son las enseñanzas de Temastiani, trabajar en la parte del carrizo, trabajar obviamente la parte del Tezcatlipoca, trabajar la parte de Xochipilli, trabajar también la parte de Tecpan, trabajar también en la parte de el tonali de Ozomatli. Todos estos nos llevan el conocimiento a través de lo que estamos haciendo ahorita. Tener responsabilidades y tener esa parte de disciplina a través de lo que tú estás haciendo, como por ejemplo, y qué buen tema usted mencionó, hermanita. Aquí los gramajes para un temazcal, pues no voy a poner como casi 1 kilo, no. ¿Para qué lo voy a utilizar? Por ejemplo, personas que son hipertensas, ¿qué plantas? No voy a utilizar plantas calientes porque ya está caliente el temazcal, plantas tibias. Ajá. Como por ejemplo, aunque no lo crean, la lechuga, utilizar baño de lechuga, manzanilla, utilizar eh, esta cola de caballo, plantas aromáticas, el eucalipto, para tener esa planta, darle un poco de aroma al tratamiento. Si es para un parto, pues bueno, ya plantas un poquito más calientes para el parto, ¿no? Pero no es un calor que debe de tener como olla express arriba, no, es un calor que sea al mismo calor que tiene la temperatura del cuerpo, que es a 36.5 grados. Igual, que se sienta calientito, que se sienta un poquito más de lo calientito, que sudes, es el sudar, ese es el nivel terapéutico del temazcal. Se hicieron estudios científicos y adecuados para el uso verdadero del temazcal. Y la Organización Mundial de la Salud está parte de, aunque entra en el sistema, ¿verdad? En el Hospital Siglo XXI lo utilizan. Medicina tradicional ya salió, ya está en vigor. Los consultorios, los médicos tradicionales, porque llevan un protocolo a través dentro de las mismas tradiciones. Aquí su servidor, cuando llega, no digo paciente, sino un hermanito, tiene su propio protocolo, su tratamiento, sus hábitos, ahora sí que qué es lo que comes, qué es lo que vives, qué es lo que no vives. Dejas de estar de chismoso, no dejas de estar de chismoso. Es un poco difícil, pero sí hay que ser responsables de eso, hermanita. Y sí, vamos a ver la elaboración de saumerios, pero no de saumerios de esos chiquitos, sino dentro del manejo de tu propio popochcomi. Los recetarios, los saumerios convencionales eran los polvos, junto con la parte de la goma arábiga, pero aquí vamos a utilizar el copali, que es la parte, de hecho el copal se utiliza más para parte ceremonial. ¿Sí? Hay otro tipo de copal que aquí se utiliza en Guerrero, que es el gris. El gris es para saumar, para trabajar. Digamos que el gris era como que más para civil. Vamos a ponerlo de esa forma para entenderlo. El uso terapéutico del copal, el copal sagrado que es el copal blanco. También puedes utilizarlo para ungüento, para utilizarlo para este oleato también. Lo puedes utilizar, obviamente. Plantas medicinales para limpia, por ejemplo, pues tenemos, obviamente, ya sabemos que la ruda, la albahaca y todo, pero no. Aquí ya vamos a utilizar el nopal, vamos a utilizar la tuna, vamos a utilizar el aguacate, ¿no? Ahí utilizamos estas energías de medicina tradicional.
los de Oaxaca, los de Puebla, ¿no? Se utilizan esta parte, los de Veracruz también, ¿no? La hoja del cacao, ¿no? Utilizar esa hoja de cacao para liberar los miedos, para liberar las angustias, o como dicen por aquí, para dejar el mitote, bueno, en náhuatl el mitote, pues ya sabemos que es la mitontilistli, ¿no? La parte de hablar del más, pues, ajá. Eso es lo que nadie te dice, inclusivamente dentro de los cursos de herbolaria. Y no es porque estén mal, sino te dan lo que realmente, y es algo sistemático. Yo hago lo que no es sistemático. Y si ustedes me dan la oportunidad de darles lo que no es sistemático, de lo que realmente hay información, de lo que no hay información, así que te lo pueden dar real, y lo que ustedes, manita, y me extenso más en su, en su parte de su pregunta, sí hay que ser responsables de cuánta cantidad, qué beneficios tiene en cada temazcal. Tú puedes hacer tu propio temazcal con una cubetita, con una pedrita, o inclusivemente de estos dispersores, ¿no? De calor, lo puedes hacer y es válido. Mientras que tú, en tu mente y en tu corazón, estés trabajando a nivel interno. No necesitas a nivel externo. No necesitas estar en un gran grupo tampoco. Puedes estar en tu propio trabajo individual, como si en un grupo familiar. Por eso se dicen los calpulis. El calpuli es familiar, como parte de la familia. Aquí somos un grupo, sí, también en esa parte, ¿no? Soy un poco parte de eso y sí, debemos de seguir adelante. Vamos a aprender esta parte de los saumerios, las combinaciones de cada uno, los gramajes, los kilos para cuántas personas de 20, de 15, el diámetro. Mm, interesante, porque ahí ves el peso, inclusivemente hasta dicen, ay, pero el peso, vale mucho el peso. Por eso en cada temazcal deben de hacer sus diagnósticos y sus hojas clínicas por cualquier cosa. Y nadie lo hace. Uno que otro lo hace con sus hojas clínicas, porque es uso terapéutico. Si hay uso ceremonial, sí, pero ese ya es por familia, ya le representa a la familia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido, hermanitos, la socamatía. ¿Alguien que quiera otra pregunta por ahí? ¿O que haya sido aclarada esa pregunta, hermanita? Tocamati, Temastiani. Quema, quema. Hermanita Irma, dígame. No le escuchamos, hermanita Irma. Soy entrecortado. O si quieren, sin caso, lo puede escribir en el chat, si no, no hay problema porque tenemos... Tiene su micrófono apagado, hermanito. La hermanita Irma. Irma, ¿verdad? Sí, lo tiene apagado. Lo tiene apagado, hermano. Gracias, hermanito Enrique. Ay, sí, perdón, es que no sabía cómo me había equivocado de de punto. Sí, es lo que yo iba a preguntar, igual lo que nos están hablando, que es bien importante saber qué plantas podemos utilizar en el temazcal, de igual manera el tecito que se les da. Y también, por eso, de hecho, en los temazcales se les pregunta de antemano a quién ha asistido a temazcales, quién es hipertenso, quién es diabético, y si tiene alguna alergia, precisamente para evitar estos tipos de problemas y con las plantitas y con el té que se les da a tomar. Pero ya me aclararon muchas cosas. Muchas gracias. Quema, hermanita Irma, quema. ¿Alguien más, hermanitos, que tengan dudas sobre lo que es parte, si ya están implementando una plantita, de cómo implementarla y no hay ningún problema.
Sé que hemos tomado algunos cursos de independientes y si tienen a aclarar dudas, adelante, no hay ningún problema. Vamos a hacer estos días, en estos días, que estamos los días, los días jueves a las 8:30 va a ser las clases de herbolaria. Ahora sí que, como decir, cualquier información, llámela a Temastiani, ¿no? Cualquier información, es el que lleva parte de los horarios, cualquier información, adelante. De hecho, esperemos que sean los días jueves a las 8:30 de la noche. Vamos a ver eso. Y se me olvidaba una cosa antes de eh, tener ustedes, si tienen ustedes, me dan permiso de compartir. Sí, que se me olvidó de mencionarles. ¿Dónde está? Ahí. Lo de, es que, no, esta es pantalla, aquí. A ver, espérenme, déjenme salir de aquí. Llevar un registro, no sé si se ve. Ah, espérenme. Ok. ¿Ya lo ven la pantalla, hermanitos? Dígame si lo ven o no lo ven. Quema. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ¿Qué más? perfecto. Las Ocamati, hermanitos. Bueno, y se me olvidó, ya ve que se me van las cabras al monte. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. El Romero es el Ah, bueno. sí, el Romero es el bueno. Por eso lo pongo el número 1. Y es buenísimo ay, ¿qué les iba a decir? Ándele, exactamente, hermanito. Ok. Eh, bueno, nosotros tenemos que llevar un registro de nuestras plantas. Eh, Materiales que vamos a estar descargando, obviamente les voy a dar la página, es de su servidor, porque ahí ya lo tenemos montado, o si no se los doy yo en el grupo de Temastiani. Bueno, aquí vamos a ver, aquí yo subo cada 2 semanas o cada 3 semanas publicaciones y artículos de herbolaria. Ajá. El legado del maíz y Amostri de lo que es la parte del raíz sagrada del jabón artesanal. Aquí yo comparto información de todo lo que son los posts. Pues aquí viene la parte historia del jabón de México. Esto lo subimos hace poco, el día 6 de marzo, ¿sí? Aquí ustedes se pueden suscribir a la página, se les vaya a estar enviando un correo de los artículos que vamos subiendo. Este es uno, ¿no? Bueno, esta es parte de noticiero, ¿no? Del notichisme. Tenemos, obviamente, la parte de lo que son las recetas y rituales. Aquí subimos consejos y obviamente tenemos una guía práctica de lo que son los jabones terapéuticos, la medicina de saberes ancestrales, ajá, obviamente los cursos y talleres, los audios, obviamente, tenemos los posts. Aquí se pueden apuntar, se pueden suscribir gratuito y les va llegando el correo. Aquí, pues bueno, aquí ya tenemos la parte de un ebook que son las 100 fórmulas de jabones terapéuticos, que es ahorita que se está sonando bien. Y aquí, en una clase, primero lo vamos a apuntar en el papelito, en donde ustedes puedan. Esta es una plantilla editable que te va a ahorrar bastante tiempo. Yo la diseñé porque he visto personas que, pues bueno, los quieren en PDF y luego a veces se rompe la hoja y si tienen la posibilidad de tener una tableta o un teléfono, pues ahora pues vamos a aprovechar la tecnología y pues un organizador completo de plantas medicinales. Es un programa que es gratuito, se llama Notion. Eh, Aquí nos vamos a ver también un poco expertos en la tecnología, vamos a descubrir aquí. Esta es una aplicación que te descargas en el teléfono, creas tu cuenta igual como una red social, no te cobra nada para bajar las plantillas. Esta plantilla ya la diseñé, es como si fueras a dejar tus fichas técnicas, incluye, es como si fuera un recetario, pero es un recetario digital.
¿sí? Ves las propiedades, los usos tradicionales, las contraindicaciones, preparaciones recomendadas, partes de utilizar y los beneficios principales. Es lo que contienes. Te vas aquí, le das en descargar, te va a mandar a esto. Ok. Es que como no me deja duplicarla, te va a mandar aquí. Ahí. Déjame ver, ¿eh? Porque acá la tengo yo en el servidor. Em, Ver plantilla. Es que me la estaba, si yo le pongo descargar, me tenía que llevar a la parte de descarga, pero como ya lo tengo abierto, te va a llegar de esta forma, ¿sí? Aquí dice ver plantilla. Sí lo ven, ¿verdad? ¿A dónde dice ver plantilla? Aquí. Ahorita que se cargue porque está lento el internet. Ahorita que se cargue. Ahí está. Hagan de cuenta, para poder descargar esta plantilla, ahorita que se cargue todos los elementos, porque si tiene y sacar fotografías a sus imágenes, estas ya las agarré de internet, ajá, y aquí te les va a aparecer en la parte de arriba, en esta parte, ahorita que se descargue lo demás, ajá, duplicar o comenzar con esta plantilla. Yo porque estoy dentro de la parte de la plantilla, le voy a poner duplicar o iniciar sesión. Ustedes van a crear su cuenta de Notion con su correo electrónico. Ahí le va a aparecer que diga, eso les voy a hacer una demostración, ¿no? Pero descargan le dan ustedes el acceso y puede ser en el navegador, puede ser en su computadora, o lo pueden utilizar en su teléfono, ¿no? ¿Cómo les va a aparecer? Les va a aparecer de esta forma. Ahorita yo estoy en la parte de apartados. Aquí está. Les va a aparecer. Este es Notion dentro de la aplicación. Ajá. Les va a aparecer más o menos así. Así les va a aparecer, ¿no? Esto lo vamos a aprender todos juntos desde el teléfono de cómo hacerlo. ¿Qué tiene esta plantilla? Tú vas a poder subir todas tus plantas medicinales, todas tus plantas. Yo puse como, por ejemplo, 4 ejemplos de plantas medicinales, ¿no? Vamos a ver la que estamos viendo para la memoria, ¿no? La de romero. Aquí te vas a poner romero, te va a venir aquí vacío, pones romero. Obviamente es su nombre científico. Aquí viene qué tipo de toxicidades es alta. Ajá, eso lo vamos a ver en las clases. ¿Qué tipo de planta? Pues es una planta antiinflamatoria, pero puedes poner otras categorías. El archivo de la imagen, partes a utilizar, la puedes utilizar completa. Y tipo de preparación. En tipo de preparación, yo puedo utilizarla como saumerio, como para ungüento, para microdosis, para infusión, o la quiero utilizar para tintura. Esto te va a facilitar para que tú tengas, haz de cuenta, yo voy a utilizar para una persona el romero. Ok, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues lo voy a utilizar toda la planta. Y aquí ya la tengo. ¿Para qué tipo de preparación? Pues la voy a preparar como para ungüento. Ahí está, ¿no? Aquí el proceso. Aquí dice sin proceso. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la tienda a comprar los aditamentos. Ya los tengo. Ahora, bueno, entonces la voy a preparar. Entonces la pongo en curso. Ya estoy yo preparando la parte. ¿Y aquí qué viene? Aquí son palabras claves. Aquí las propiedades medicinales pueden ser antiinflamatorio, antimicrobiano, digestivo, estimulante, circulatorio, antioxidante y tónico capilar. ¿Para qué lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar si es para ungüento, como ya lo puse ahí, pues bueno, aquí ya escribes el uso, como por ejemplo aquí yo puse un uso terapéutico, alivia para cólicos, limpieza intestinal, tratamientos de infección, de vías respiratorias.
Aquí ya es porque ya tú sabes las palabras clave de tu planta, para qué va a ir. Esto es un ejemplo. Aquí yo puse ejemplo, alivio de cólicos, limpieza intestinal. Es un ejemplo. ¿Cómo lo voy a utilizar? Ah, pues va a ser para baños o para enjuague vocal o para fortalecer el cabello, vaporizadores, aceite o para ungüento. Aquí vamos a poner ungüento, ungüento, ¿no? Aquí yo puedo borrar esto y lo voy a utilizar como uso de ungüento y ya pongo ya pongo las especificaciones de lo que voy a hacer. Y contraindicaciones. Aquí ya, obviamente, la recomendación para personas que están embarazadas, evitar que son hipertensas, no controladas, no usar dosis altas por tiempo prolongado, que debe ser de 3 meses. ¿Sí? Evitar personas que tengan epilepsia. Aquí yo voy a poner la preparación de la fórmula, un ejemplo, 10 gramos, aquí le ponemos 10 gramos, ¿sí? De planta completa, ahí, completa. 20 gramos de 30 gramos de cera de abeja. Ajá. 100 mililitros de aceite de coco. Ajá. Esa es la fórmula. 10 gramos de la planta completa. 30 gramos, ay, aquí le puse 39, son 30 a 20 gramos de cera de abeja y 100 mililitros de aceite de coco. Esta es la fórmula. Y si se dan cuenta, todo esto se automatiza. Todo lo tienes, inclusivemente lo puedes utilizar también para personas que están haciendo tu base de datos y aquí lo puedes poner. Aquí abajo, este es de forma como de recetario lo puse. Aquí lo tienes como forma de otra vista, en forma de tabla, ¿sí? Aquí tienes de diferente de estatus. Aquí como ejemplo, a nivel en general, si ya la tengo yo, estoy en proceso de albahaca, que ya ven que la puse dentro, y aquí dice en curso, y aquí está en curso. Ya terminé de elaborar mi ungüento, la paso en completado, y así tienes un mejor control de tus plantas medicinales. Y también, si inclusivemente puedes poner para las personas como una hoja clínica, también la puedes complementar. Esto lo vamos a ver en una clase completa para que ustedes vean que puedes utilizar esta base de datos o una Wikipedia que tú puedes crear tú mismo. Ajá. Tú mismo puedes crear toda esta base de datos de tu plantilla gratuita. Aquí dice, miren, plantilla gratuita y tú puedes utilizar todo esto, lo puedes personalizar, puedes subir las imágenes, ¿sí? Puedes subir imágenes, puedes subir videos, audios, los archivos PDF. Aquí es una gran maravilla, pero bueno, ya no quiero alargar, estas plantillas se las voy a compartir y la pueden crear, pero ya que tengan ustedes, ya que estamos en la clase obviamente de organización de plantas medicinales, la vamos a utilizar y la vamos a utilizar bastante porque obviamente esto te va a ayudar a tener una información de organización. Obviamente aquí ya el mudo uso de las plantas medicinales de la Organización Mundial de la Salud define que las plantas medicinales es de uso de órganos que contienen sustancias y que pueden utilizar a fines terapéuticos. ¿Qué puedes hacer? Infusiones, tinturas, inhalado, oleatos, microdosis, jabones y aquí ya viene específica cómo utilizarlo aquí, como te dice, cómo puedes utilizar la plantilla, registra las plantas medicinales, ajá, lo puedes utilizar como fotografías, notas de campo, ajá, las notas de campo es para que cuando tú vas a coleccionarlas, preparación que has preparado, las preparaciones de tus ungüentos, de tus oleatos, aquí puedes ver de las que has preparado y la fecha que has preparado. Llevas un control perfecto de tu herbolaria. Observaciones personales, puedes poner aquí por ejemplo, en la de Romero, ¿no? Que aquí tenemos, puedes tú meterte en cualquiera
Y las observaciones, aquí yo puedo poner, no, pues observaciones. Ahí, ahí, aquí. Observaciones, 2 puntos. El paciente mejor, ¿no? O sea, pones ya todo lo que es la observación del tratamiento y eso te va a tener grandes resultados, un mayor control. Inclusivemente hasta puedes hacer una base de datos, de hecho es una base de datos que tú puedes hacer y para tus pacientes, para llevar un control de tus plantas medicinales. Y también aquí ya he integrado un tema con interés. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las secciones, que son las plantas que dividen los grupos, la función del campo de actuación. ¿Qué quiere decir? Que hay plantas que puedes utilizar más de un tratamiento o de hecho puede ser la mayoría de sus casos. Incluso de muchas de estas ocasiones se asocian con la parte de lo que son las diferentes acciones terapéuticas, como por ejemplo, ¿qué son las plantas eh, colágenas, ¿no? Pues aquí ya te viene una definición, qué tipo de plantas colágenas que te pueden servir, que tienen sus propiedades, obviamente, de reducir las transpiraciones excesivas, que entran los grupos como la salvia, la valeriana, la belladona, y la aplicación de usos internos como el nogal o la corteza del roble, y aplicaciones externas, ¿no? Como por ejemplo las plantas cuyas sustancias ayudan a protección de la bilis, las células hepáticas, la eliminación de, digamos, eliminar las vesículas, vías biliares, ¿no? Aquí ya tienes una sección de lo que son las diferentes secciones de cada planta. O sea, por ejemplo, las amargas, ¿no? Las amargosas. Aquí te dice un ejemplo de que cuáles son las plantas amargosas, que existen varios tipos, de los cuales contienen dentro de las familias como la gentiana, las amargas aromáticas como la artemisa, la angélica, el acoro, amargos astringentes como la corteza como el cardurango es muy bueno. Utilizar también plantas ligeras como el astringentes facientes de catarro, gastritis, ligeras amargas como molicocénugas y todo este tipo de cuestiones, aquí la puedes encontrar. Es una extensión tremenda, esta es una como ayuda que pueden ustedes utilizarla, se las voy a dar gratis. Ustedes las van a poder descargar y ahorita se las comparto en el grupo para que la descarguen y así tengan ustedes un control, obviamente, de sus plantas medicinales. Yo lo tengo así, no les muestro porque hay datos personales de unos pacientes que tengo, pues ahí les pongo el nombre, les pongo obviamente la observación y de la observación está su correo electrónico, el día de que se dio la consulta, cuántas veces dio la dosis, cuántas veces se dio la dosis, cuántas veces se suspendió, por cuánto periodo. Y esto es ilimitado, ¿eh? No, 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 esto no se pierde porque queda en la nube de la plataforma de Notion. Yo tengo utilizándola 6 años cuando salió la plataforma. Yo dejé de utilizar casi Word, muchas cosas como bloques de notas, recordatorios, muchas aplicaciones. Aquí está todo en uno. Puedes crear los recordatorios de tus citas. Es infinidad. Aquí, de hecho, cuando llega una persona para que haga de cuenta, por ejemplo, una persona que llega para saumarlo, hace cuando lo saumé, qué padecía, qué dolores, qué emociones, qué esto, o sea, ahí tengo un registro de la persona y el cambio y la evolución que va teniendo junto con lo que la terapia que voy a dar o que se va a dar. Si vas a hacer una limpia, un masaje, si vas a utilizar, no sé, un tratamiento tópico, ¿no? De una afección de piel, desde hace cuánto ya se lo hizo, qué plantas medicinales les pusiste, cuántos gramajes, para así tú saber en cuántos gramajes podías tú ver el historial, ¿no? Interesante, ¿verdad? Está, como dice el Temacén, está chingón, ¿no? Hermanita, Norma, dígame. Sí, hermanita Norma.
Hermanita Norma levantó la mano. Dígame. Hable hoy. Pues, hermanita Norma, creo que. No levanté eh, la mano, Temastini. ajá, No, dígame. ¿No? no, Es que la vi. Ya, es que no. o se dejó. Ok. A lo mejor Bien. la dejé, sí, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Esta plataforma les va a ayudar bastante. A mí me ha servido a nivel personal muy bien, porque llevo un tratamiento de las personas, más aparte cuando yo me asaumo, cómo me siento. Hay un planner que yo tengo, cómo me siento en la mañana, en la tarde, o me hago una evaluación de cómo me fue, pues me hago un té de valeriana, una sopa de frijol con manzana, ¿no? Un té de frijol negro con manzana, con jengibre. Si tuve mal genio el día de hoy, el por qué tuve ese mal genio, por el ambiente. Dije, pues chihuahuas, entonces el ambiente es la parte. Dije, ¿por qué? O sea, y ahí pongo yo en esta planificación, lo puedo vincular con la otra base que yo tengo, se vinculan y entonces escojo, entonces le voy a cambiar la valeriana por la de, no sé, la de vainilla. O me hago un licuado, obviamente relajante. Hay licuados muy relajantes que son fríos. Hay plantas frías y hay licuados que son relajantes, dirán, aunque llevan leche o agua. Hay licuados de frutales que te relajan y te sienten en equilibrio. Entonces esto les puede ayudar bastante. Yo creo que nadie lo ha utilizado. Creo que nadie lo ha llevado lo he llevado yo a nivel personal y ahora se los voy a compartir con ustedes para que ustedes lo aprendan y lo lleven más, o sea, lo lleven más, ahora sí que de altos herboláricos o de altos pactianis para empoderarlos, para decir, a ver, chavo, aquí dices esto y esto y esto y esto y esto, porque luego a veces nos encontramos con personitas y no es porque nos creamos mucho, sino porque obviamente es en la salud de la persona, es la responsabilidad de la persona. Somos médicos de una cierta forma, somos médicos herboláricos. Por eso vamos a estar estudiando aquí. A lo poco que sé, pero con sustento. Digo, aquí está esto, lo que dice, lo que puede ocasionar con estas afecciones. Ya ustedes agarran un libro y ya empiezan a investigar complementando qué es lo que hay, porque les vamos a pasar fórmulas y los nombres de esas partes importantes dentro de lo que son los flavonoides, ¿no? Cómo se comportan, el por qué se comportan y todo eso, ¿no? Así es, hermanitos. Bueno, pues fue parte de día de hoy. Muchísimas gracias. Alguna duda que tengan, algún comentario que tengan que dar será bienvenido y los veremos obviamente los días jueves a las 8:30 de la noche, hora Centro México. Y digo, hora centro, sí, hora Centro México, pero hora Centro Acapulco. Y cualquier duda que ustedes tengan, díganmelo y con mucho gusto estaré respondiendo sus dudas, lo que vamos a ver, lo que ustedes tengan dudas, se los podemos resolver en caso que yo esté dentro de mis posibilidades. Les agradezco mucho por haber estado en esta gran introducción